probablemente durante la última década haya cambiado como nunca históricamente las reglas de juego para el sector agropecuario. La cotización de los granos, el precio de los insumos, los alquileres, la insostenible presión tributaria, la endeble situación de los productores ante el registro fiscal de operadores de granos, bienes personales, retenciones, en fin, factores que impactan negativamente en el sector. Santiago Sáenz Valiente, especialista en temas tributarios, analiza el año que se va y anticipa el año que viene. La estructura tributaria en general no tiene una armonía y una coordinación como debiera tener, es decir, no se cumplen los principios tributarios básicos. Y esto es la gran problemática que tiene nuestro país en cuanto a todo lo que es estructura tributaria. Es decir, no hay un sistema tributario. Hay una serie de impuestos que se superponen, que no cumplen, como dije, los principios básicos, cuáles son. Capacidad contributiva. Yo, si no tengo capacidad de contribuir, no tendría que pagar un impuesto. Equidad. Dos contribuyentes que estén en la misma situación tendrían que pagar el mismo impuesto. En el registro fiscal de operadores de granos eso no sucede. Neutralidad. El impuesto de valor agregado es un impuesto que esencialmente debe ser pagado, nos guste o no, por el consumidor final. Así fue concebido. Con lo cual no hay neutralidad. Se producen efectos distorsivos que no son en absoluto convenientes. No confiscatoriedad. Bueno, y ahí vamos al sistema global y a la problemática, ¿no? La verdad es que a nivel global hay una confiscatoriedad manifiesta. Podrá no haberlo en un solo impuesto tomado por separado, pero el conjunto de impuestos nos llevan a que hay una confiscación de la renta. Y no lo digo yo, lo dicen grandes analistas en explotaciones chicas, medianas y hasta en algunas situaciones grandes, donde, por ejemplo, el tema granos, se llega a una presión de arriba del 80%, lo que es considerando, por supuesto, el impuesto a la exportación. Y acá hay algo que voy a advertir. Es importantísimo llamarle impuesto a la exportación, porque es un verdadero impuesto. Las retenciones, nadie sabe por qué le dicen retenciones, a qué se debe, cuál es el motivo. Parece algo muy light y es un perjuicio terrible de un impuesto a los ingresos que no tiene en cuenta ningún costo del productor, y ahí también se manifiesta la falta de equidad. Aquel que está dentro de un rinde pequeño también le retiene el 35% en la soja y los distintos porcentuales enormes en los distintos granos. Y tiene un rinde mucho menor y le afectan la renta mucho más proporcionalmente. Con lo cual la proporcionalidad, que es parte de la equidad, también habría que tenerla en cuenta. Y bueno, todo esto es el menjunje, digamos, de situación que hoy tiene el productor. El IVA. Seguridad jurídica. No tiene ninguna seguridad jurídica. ¿Por qué? Y alícuotas diferenciales inferiores, para algunos bienes sí, para otros no, para algunos servicios que uno supone que debiera corresponder a alícuota reducida, va la alícuota general. Hay más de 35 dictámenes del fisco. En 1998 comenzó la primera alícuota reducida y de ahí en más continuaron las distintas opiniones del fisco que nunca son lo que uno cree que va a decir, ¿no? Y esto genera inseguridad jurídica, genera una problemática. El IVA tiene que ser neutral. Fíjate, ya de movida la alícuota reducida genera una falta de neutralidad. ¿Por qué? Y porque hay muchos gastos y locaciones y prestaciones de servicio, por ejemplo el flete, los honorarios del contador, los honorarios del veterinario, el ingeniero agrónomo, van todos al 21. Y muchos otros detalles que podríamos nombrar donde también van al 21, empezando por las semillas que se siembran. Con lo cual, el saldo a favor, que se llama técnico, ya es un verdadero problema por la actividad cíclica propiamente dicha. Por el otro lado, vos nombraste el registro fiscal de operadores de granos. Y el registro fiscal de operadores de granos es algo terrible. ¿Por qué? No por el hecho de tener que inscribirse en un registro, sino porque primero que es obligatorio. Eso de que me dan la opción no es así. Es un registro obligatorio. ¿Por qué? Porque si no estoy dentro del registro yo no puedo operar, no tengo cartas de porte, no puedo desarrollar porque el exportador no me va a comprar, porque cuando le compra a uno que no está dentro del registro, no puede compensar esa retención efectuada con sus saldos a favor. Esto es un verdadero problema. Pero el problema mayor con el registro fiscal de operadores hoy es que aquellos que están habilitados, aquellos que se han portado, pero de primera comunión, tienen todo impecable. Sobre una alícuota del 10,5 le retienen el 8 y prometen devolverle el 7. El propio fisco promete devolver el 7. Se impone el fisco 60 días para su devolución. Hoy hay arriba de un año y medio de atraso, donde la consecuencia inmediata
del productor es tener atrapado un saldo a favor supuestamente libre, donde tenemos una aplicación restringida en el fondo, pues solo lo puedo usar para ganancias, ni hablar si es una sociedad de hecho, donde los sujetos de impuesto a las ganancias no son los mismos que el sujeto del impuesto a valor agregado, que es la propia sociedad de hecho. El impuesto a la participación societaria es un sujeto diferente, no se puede aplicar, porque lo son sus socios en cualquier sociedad regular. Las retenciones efectuadas a terceros de impuesto a las ganancias, la famosa resolución 830, por honorarios, por pago de compra de bienes, por fletes, tampoco puedo hacer esa compensación. Hasta se reclama que se pueda compensar contra los aportes patronales, desde ya que no se puede. Con lo cual, toda esta restricción del saldo hace que hoy haya contribuyentes, productores, medios, que tengan atrapado arriba de $1 millón de pesos. Muchos. Y no estoy hablando de grandes productores. Los grandes productores tienen 6 millones, 7 millones, 5 millones. Hay muchísimos hoy con 500.000 pesos, 300.000 pesos, 1 millón. ¿Y sabés qué pasa? Cuando son 300.000 pesos están peor, porque es muy caro proporcionalmente plantear un recurso jurídico de amparo para una proporción menor de plata atrapada. El productor está hoy teniendo que salir a tomar préstamos al mercado para afrontar la próxima campaña. Y hay plata que el fisco le debe, que le corresponde al contribuyente. Entonces, esta situación de falta de neutralidad y esta situación de no consideración de capacidad contributiva ni de legalidad tampoco, porque en realidad esto está excediendo la propia obligación fiscal. Por eso son saldos a favor. Entonces, realmente este es el problema, uno de los problemas más fuertes que está sufriendo hoy el productor. El saldo a favor de libre disponibilidad, que no es tan de libre disponibilidad y que termina el contribuyente que ir primero a un recurso ante el propio fisco para reclamar. Y luego, ante el silencio, pasados 15 días, Tribunal Fiscal, recurso a amparo. Pero es justo, es lógico que el contribuyente tenga que ir a apelar a un tribunal ordinario, bueno, ordinario, no tan ordinario como es el Tribunal Fiscal, que es especialista en temas tributarios, pero tener que gastar un costo para que le reintegren lo que le corresponde. Esta es una de las grandes preocupaciones. Hay un gran aumento de alícuotas, está claro. Sobre campos alquilados la producción va al 2% en lugar de al 1%. Sabemos que en su momento había un pacto, que se llamaba el Pacto para la Producción, el Empleo y el Desarrollo. Mirá qué terminología pomposa. Sin embargo, allí se había considerado que estaba exento toda la producción primaria. Hoy, grabada al 1% si exploto el propio campo. Y si arriendo de un tercero, grabado al 2%. Y si alquilo a un tercero el campo que tengo, pasó del 3,5 al 6. Con lo cual, los incrementos son terribles. Ahora uno dice, ¿de quién es la culpa? ¿Cómo viene el huevo o la gallina? Bueno, acá las provincias están necesitando recaudación, aumentan el impuesto inmobiliario, ponen un impuesto inmobiliario especial. Para ciertas cosas lo desmembran las partidas y para ciertos otros cálculos los unifican y resulta que sos multipropietario, ¿no? A veces uno considera, o el fisco lo considera multipropietario, y uno dice, pero como yo tenía una sola propiedad, no, resulta que ahora tenés la cochera, tenés el departamento donde vivís y además tenés la baulera, o sea que tenés 3 propiedades. Bueno, acá estas situaciones también suceden en el agro con la unificación de partidas o con la apertura de partidas para definir que son varias las unidades que tienen y entonces sos multipropietario. En realidad es una sola unidad de explotación, muy probablemente. Con lo cual, digamos, el panorama tiene que ver con lo que es, digamos, la distribución de poderes entre los distintos niveles de gobierno. Y esto tiene que ver con la coparticipación tributaria, donde la mayoría de los impuestos que recauda el Estado Nacional tienen o no son coparticipables, como son los propios derechos de exportación y por impuestos sobre las exportaciones, llamadas retenciones, o como son también, por ejemplo, el impuesto al cheque, que acaba de reiterarse su gravabilidad de todas las operaciones de depósitos y de salidas bancarias, con lo cual, digamos, se baja la base de los distintos impuestos a través de los impuestos a las exportaciones y, en definitiva, como uno de los principales impuestos que se recauda son los impuestos a las exportaciones, la distribución a las provincias le llega a un porcentual mucho menor del total de la recaudación. Entonces las provincias se ven obligadas a cumplir ciertos servicios, evidentemente, y esto no tienen con qué, y entonces incrementan la recaudación. ¿Y quién es el pato de la boda? El contribuyente, el productor.